Buenas tardes, hermano. ¿Sí? Dios les bendiga, buenas tardes. Vamos a orar para pedirle al Señor que su presencia llene este lugar y que sea Él quien nos hable, que nos hable a través de la boca de quien expone. Te damos gracias, bendito Padre, por este día, Señor, por esta reunión, por esta congregación, Señor, por cada miembro que está aquí, por cada persona, Señor, que viene a saber, Señor, de tus verdades, de tus proyectos, Señor, de tus deseos para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, que unjas nuestro corazón, nuestros labios, nuestros oídos, Señor, para que podamos expresar tu deseo. Y que podamos nosotros aprender, Señor, de estas verdades que tú tienes y que nos revelas día a día, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Estaba reflexionando un poquito sobre algunas de las cosas que nosotros sabemos de la Escritura, que no son tan conocidas. Hace muchos años, cuando nosotros nos convertimos, no se nos hacía suficiente el hecho de tener conocimiento bíblico, a pesar de que la Escritura había sido una revelación nueva para nosotros, porque no sabíamos nada de ella. Les confieso que yo asistí como integrante a recibir catecismo cuando era un niño. Inclusive di algo de enseñanza a ese respecto. Ya desde entonces el Señor me andaba llamando para que hablara así. Pero la verdad es que nunca me convencían las cosas, porque todo era dogmático, todo era creerlo solamente porque alguien lo decía, no porque fuera una verdad expresada, sino porque había nacido de la mente de alguien. Cuando nosotros empezamos a leer la Escritura, cuando nosotros empezamos a conocer de las verdades de la Biblia, esto abrió un horizonte para nosotros, una cosa extensa, enorme, sí, de conocimiento, de algo que para nosotros había sido oculto y había estado oscurecido, digamos, por el tiempo. Ahora se nos abría la posibilidad de conocer del Señor, ahora de una manera directa, no de la forma en la que alguien nos hablaba de Él o de la manera en la que nos exponían esas verdades, sino que ahora éramos testigos visuales, por lo menos en esa experiencia visual del testimonio que Dios había dejado para nosotros y que nos había estado oculto porque se nos había negado la posibilidad de escudriñarlo. En los 60s, cuando yo era estudiante, pues también como buen estudiante me había dado a la tarea de leer la Escritura. Honestamente, no le entendí nada. Honestamente, no entendía nada. No entendía nada porque me hacía falta algo que es importante que nosotros tengamos para poder entender la Escritura, y es la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Podemos nosotros pretender convertirnos en teólogos y tratar de enseñar la Escritura de acuerdo a nuestros principios teológicos, hermenéuticos, homiléticos y todas esas ondas que nosotros podemos aprender en un seminario. Pero todas esas cosas se quedan muy cortas cuando las comparamos o pretendemos nosotros equipararlas con el conocimiento que la presencia del Espíritu Santo nos da a nuestra vida. A veces inclusive dudamos un poco respecto a que si el Espíritu Santo está en nosotros o no está, ¿sí? Y que si lo hemos recibido o no lo hemos recibido, y cuál ha sido nuestra experiencia o nuestra evidencia de que el Espíritu Santo esté en nosotros o no lo está. Es una cosa muy sencilla. Quiero que piensen en el Señor Jesús. ¿Qué fue lo que vino a hacer con sus discípulos?
Algo muy importante que era la relación que tenía él con sus discípulos es que la pretensión del Señor Jesús para sus discípulos era enseñarlos. Era enseñarles algo. Era mostrarle con pruebas lo que él quería dejarles como evidencia. Hizo milagros, son maravillas en medio de ellos, pero fundamentalmente lo que deseaba era enseñarles algo, enseñarles lo que era el reino de los cielos, enseñarles lo que eran las verdades de ese reino de los cielos a sus discípulos. Pero el mismo Señor Jesús les advirtió: no estaré siempre con vosotros, yo me tengo que ir, pero es bueno que me vaya, porque cuando me vaya, dice, os enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté siempre con vosotros y para que os enseñe las cosas que el Padre tiene para vosotros. Entonces nosotros encontramos que el propósito fundamental de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es continuar esa enseñanza, mantenernos en ese río de enseñanza que fue iniciado por el Señor Jesús y que había sido dejado como testimonio, digamos, de la voluntad de Dios. Si nosotros volteamos un poco más hacia el pasado, ¿sí?, hacia el tiempo de los patriarcas y el tiempo de la liberación de Israel del cautiverio egipcio, encontramos que el Señor les había dejado leyes. Esas leyes habían sido puestas dentro de un instrumento que era el instrumento que representaba la presencia de Dios en la tierra. Ese instrumento era el arca de la alianza, ¿sí?, el arca que tenía el propiciatorio en donde estaban los querubines tocándose las alas, ¿sí? El lugar, decían que ese lugar era el asiento de Dios, digamos, era el lugar en donde el Señor se sentaba para juzgar a la nación. Pero algo muy importante que estaba dentro de ese asiento, dentro de esa arca, que representaba el corazón de aquello que era la presencia de Dios, eran las leyes de Dios. Esas leyes estaban ahí metidas como testimonio eterno de la voluntad de Dios, ¿sí? No cambian, no se modificaron, no variaron, no fueron el resultado, digamos, de la voluntad o del capricho del hombre. Fueron sencillamente el resultado del deseo de la voluntad de Dios para su pueblo. Esa voluntad de Dios, ese deseo de Dios estaba metido dentro de ese lugar tan importante, lugar en donde no se podía abrir y ver, ¿sí? Era un sitio que estaba cerrado al hombre. El Señor se lo había manifestado. Ya en una ocasión les había predicado de la forma en la que el Señor les había dado las leyes originalmente. El Señor les había hablado en el monte Sinaí diciéndole: este es el deseo y las leyes que quiero que escuche toda la nación. De la voz de Dios oyeron la ley. Las tablas vinieron después. Las tablas fue algo que el Señor dejó como testimonio de aquello que el Señor les había dado en su palabra en el monte Sinaí. Algo que la nación dijo: ya no queremos oírlo, nos resulta demasiado pesado, fuerte, difícil de escuchar la voz de Dios. Mejor escúchalo tú, Moisés, y nos pasas tú la información a nosotros, ¿sí? Cuando Moisés sube al monte, desciende del monte, ellos ya habían escuchado la ley. La nación ya había oído cuál era el deseo de Dios, cuál eran las leyes que el Señor les había marcado. Por eso es que Él desciende y ve que la nación está idolatrando y rompe las tablas originales, las tablas escritas por el dedo de Dios. La razón de eso hubiera sido injusto, el hecho de pensar que tenían que guardar una ley que no habían escuchado, algo que les había sido dado de principio, pero ya lo habían oído, y esa fue la razón por la que se rompieron. Tiempo después, el mismo Señor le dijo a Moisés: ahora te toca escribirlas a ti, ¿sí?
porque ahora se han convertido en leyes humanas, en leyes escritas por la mano del hombre. Esas leyes quedaron como testimonio de la voluntad, del deseo de Dios, juntamente con la vara de Aarón que había reverdecido y junto con aquel depósito de maná que representaba el sustento de Dios para su pueblo. Si nosotros vamos más adelante, nos vamos al tiempo del Señor Jesús, no era difícil que el Señor les enseñara estas cosas porque ellos las sabían. No hacían guerra respecto a lo que eran los fundamentos de la ley que había sido dejada a la nación como testimonio. No era el pleito ese. El pleito o las dificultades se centraron en los rituales que hacían. Es decir, si el Señor nos dice no matarás o no cometerás homicidio, ¿sí?, no nos dice la forma en la que nosotros no debemos de hacerlo. Sencillamente nos da la orden de no hacerlo. Si para no hacerlo tú te tienes que cortar el brazo, ese es tu ritual. Si para no hacerlo te tienes que cegar, ese es tu ritual. Pero ese ritual tuyo no significa que tiene que ser puesto para los demás. Los demás toman de esa ley la forma de cumplirla de la manera en la que el Señor se los permite. El ordenamiento es estricto. No hacerlo es estricto. Es una ley tajante. No tiene cortapisas, no hay pretextos, no hay justificaciones para no hacerlo. La forma de no hacerlo, esa es otra historia, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos como rituales. Y a veces nosotros nos confundimos en los rituales y en la forma en la que el Señor nos dice que no debemos de hacer algo, o esto o aquello. Cuando nosotros hablamos de la enseñanza que el Señor nos deja como consecuencia de el que Él haya ascendido al cielo y a causa de esa ascensión haya venido el descenso del Espíritu Santo al aposento alto, a veces nosotros estamos aquí cantando: ven Espíritu Santo, desciende Espíritu Santo, cae sobre nosotros Espíritu Santo. Cuando la verdad es que el Espíritu Santo no se ha ido, nunca nos ha dejado. Desde que fue manifestado, digamos, en el aposento alto, ha estado con nosotros de generación en generación, siguiendo la línea de los creyentes, digamos, o el río de creyentes que se ha generado desde que fueron dadas las palabras de nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, etc. No nos ha dejado, no se ha apartado de nosotros. A veces el mundo ha tratado de apagar, digamos, la presencia del Espíritu Santo en este mundo, negándolo, rechazándolo, contristándolo, pero nunca nos ha dejado. Y tan no nos ha dejado que nosotros aún seguimos recibiendo la enseñanza que el Señor, que era el deseo del corazón del Señor para nosotros, de mantener una enseñanza continua, algo que nos permitiera a nosotros seguir creciendo. Si nos quedáramos en las leyes nada más, si la cosa fuera sencillamente aprendernos las leyes, el ministerio de la presencia del Espíritu Santo no tendría valor, porque hubiera sido solamente una enseñanza, algo que se hubiera quedado sencillamente en palabras, en letras o en escritos. No hubiera sido necesario que estuviera aquí en medio de nosotros enseñándonos continuamente, estando con nosotros continuamente, consolándonos continuamente, habiéndole recibido de alguna manera en nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros pensamos
de una manera dinámica en Él. A veces lo concebimos como que nos deja y se va al cosmos, y luego cuando estamos agobiados, en dificultades, con problemas, llorando o con tentaciones o con lo que sea, pedimos nosotros la presencia del Espíritu Santo y parece que regresa a nosotros y estamos esperando que nos traiga un sentimiento de consuelo. Sí, es cierto, ¿verdad? Pensamos, es que me viene a consolar el Espíritu Santo, porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. No, a pesar de que el nombre sea de esa manera, ese es solamente su nombre. Y ese nombre significa también parte del ministerio que tiene. Pero fundamentalmente el ministerio del Espíritu Santo no es tanto el hecho de que nosotros seamos consolados en nuestros sentimientos, o que nosotros recibamos ese consuelo cuando nosotros estamos pasando por tentaciones, tristezas, agobio, rechazo, lo que sea, ¿sí? Sencillamente lo que hace el Espíritu Santo es recordarnos lo que la Escritura dice, recordarnos las promesas del Señor. Mantener ese recuerdo en nosotros significa que continuamente nos está diciendo: esto es lo que Dios ha prometido para ti. Dios no te está juzgando. Dios no te ha rechazado. Él no te ha dejado de amar. Él sigue amándote con la misma intensidad cuando tú estás en tu mejor momento que cuando tú estás en tu peor momento. Dios te sigue amando igual. Él no deja de amarte. Nosotros a veces pensamos que Dios se aleja de nuestra vida porque hemos cometido errores, se nos ha soltado la lengua, hemos ofendido a alguien, inclusive hemos ofendido a Dios. A veces pensamos que hemos ofendido a Dios con pensamientos que nos alejan de Él, porque hemos visto cosas que a Dios no le agradan, porque hemos tenido tentaciones que sabemos que son ofensivas para Dios. Pensamos que Dios nos rechaza y ya no nos ama. Y es necesario el ministerio del Espíritu Santo que venga a decirnos: hey, no, Dios no te ha dejado de amar. Él te sigue amando igual. Solamente te quiero recordar, ¿sí?, que a pesar de tus debilidades, de tus problemas, Él sigue estando contigo. Es algo que nosotros podemos estar continuamente teniendo en mente, digamos, y que debiéramos nosotros de mantener, digamos, abierto ese canal de consuelo que nos viene de la palabra de Dios. La verdad es que cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo como parte, digamos, de esta manifestación divina, ¿sí?, como parte de esta manifestación divina que se relaciona con nosotros, ¿sí? Vaya, entendámoslo bien, ¿sí? No estamos hablando de un tercer Dios, estamos hablando de una manifestación de Dios hacia nosotros. La manifestación de Dios hacia nosotros inicialmente fue la creación. La manifestación de Dios hacia nosotros a la mitad, digamos, de ese tiempo, o dentro de la mitad de ese tiempo, fue la redención, fue la muerte vicaria de Cristo, fue el pago por nuestros pecados en una cruz, algo que Dios mismo hizo. Cuando el Señor nos deja, no nos abandona, nos envía al Consolador, que es la misma presencia de Dios, pero ahora en nosotros, habitando en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida. No nos abandona porque fuimos al baño, no nos abandona porque estamos nosotros manejando, no nos abandona porque estamos nosotros en condiciones que son ofensivas para Dios. No nos abandona a pesar de eso. Siempre está ahí diciéndonos y recordándonos cuáles son las verdades y qué es lo que espera Dios de nosotros. Cuando cometemos un pecado, cuando nosotros cometemos una falta,
siempre hay algo que nos está diciendo, estás haciendo mal. Eso lo llamamos la conciencia, ¿sí? Porque la conciencia es una manifestación del Espíritu, sencillamente. Es la forma en la que el Señor nos habla a nuestro entendimiento, digamos, a través de esa conciencia que nos redarguye, que nos incita, que nosotros nos salgamos de la situación por la que estamos pasando. Lo que ocurre muchas veces es que nosotros empezamos a cauterizarla porque no le hacemos caso. Una conciencia cauterizada es que usted cometa un pecado y el Señor a través de su Espíritu le diga, estás haciendo mal, y usted diga, no importa, al cabo nadie se va a dar cuenta. Empieza a cauterizar la conciencia. La siguiente vez la voz va a ser más débil y más débil de su conciencia y más débil de su conciencia hasta que la voz no exista. Entonces ya no tiene nada que lo detenga, ya no tiene nada que le diga que está mal. Si ponemos nosotros el ejemplo de los políticos, a los políticos les pueden decir rateros y no les duele, porque tienen la conciencia cauterizada, ¿sí? No les duele absolutamente, no les molesta. Hey, díganme lo que quieran, de todas maneras no me importa, ¿sí? Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que del Espíritu Santo sabemos muy poco, porque pensamos de Él en función de las manifestaciones que tiene para nuestra vida, y esas manifestaciones que tienen para nuestra vida son superficiales, muchas veces son algo que tenemos como si fuera una evidencia solamente. Decimos que tenemos el Espíritu Santo porque hablamos en lenguas, porque recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, porque tuvimos una manifestación, algún sueño, alguna visión. Eso no es suficiente. Tan no es suficiente que eso lo puede tener cualquier persona. Lo que es suficiente, lo que es evidencia de esa presencia, es que el Espíritu Santo continuamente nos está recordando las leyes de Dios. Esas leyes que Dios espera que sean parte de nuestra conducta, parte de nuestra vida, que estén fundidas dentro de cada célula en nosotros, ¿sí? Que sean parte nuestra, que no se separen, que aunque nos cambien las células, las siguientes de todas maneras van a tener la información, ¿sí? Y las siguientes tendrán la información anterior, y siempre vamos a estar recibiendo esa información de esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros decimos que recibimos el Espíritu Santo, eso significa que nosotros echamos mano de algo que está ahí. Decimos que hemos recibido al Espíritu Santo porque nosotros nos convertimos, digamos, en el templo viviente de la presencia de Dios. Todos nosotros somos un templo. Por eso es que la Escritura dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, ¿sí? No somos el producto de un robot o de un proyecto, digamos, de creación del hombre. Somos el producto del proyecto de la creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios, pues. Dios habita en nosotros porque habita en su propia creación, habita en su propio templo que Él hizo. Nosotros somos ese templo portador, digamos, de la presencia de Dios. Dios, cuando nosotros nos salimos de este lugar, se va con nosotros, no se queda aquí. Este no es un lugar que sea habitación de Dios permanente, no lo es. Nosotros lo representamos a Él, y cuando nos reunimos aquí traemos la presencia del Espíritu de Dios con nosotros, y por lo tanto traemos a Dios con nosotros a este lugar.
Y aunque estemos uno o dos, está la presencia de Dios en este lugar. ¿Sí? Eso es indistinto. ¿Qué hacemos cuando nos juntamos a alabarlo? Sencillamente nos unimos en un solo espíritu para alabar a aquel del cual reconocemos que nos dio vida y que nos trajo su verdad a nosotros. Si las cosas se quedaran así en este mundo, digamos, no esperáramos más, pues, no hubiera diferencia. Nos morimos y ahí se acabó todo. Sí, vaya. No tendría caso que nosotros nos juntáramos para hacerlo. Lo hacemos porque tenemos una esperanza. ¿Sí? Y porque en esa esperanza estamos nosotros viendo nuestro futuro. Fíjese, yo he pensado siempre que los creyentes son creyentes porque les conviene serlo. Y los incrédulos son incrédulos porque les conviene serlo. A los creyentes les conviene ser creyentes porque creyendo ellos tienen una esperanza futura. A los incrédulos les conviene ser incrédulos porque no creyendo no tienen que enfrentarse a quien los va a juzgar. ¿Sí? Sencillamente lo ignoran. Son como un avestruz que mete la cabeza en un hoyo y ya con eso deja de ver el mundo. ¿Sí? O como una persona que se pone un vendaje y con eso deja de ver por dónde anda. ¿Sí? El hecho de que nosotros neguemos eso no significa que Dios no exista. Tengo un amigo yo que es agnóstico. Estaba yo platicando con él y estábamos sentados y me dice, no, dice, yo soy agnóstico. Y yo, ¿tú eres qué? Soy agnóstico. Y me agarró en curva, dije yo. Porque no me acordaba yo qué relación había entre el gnóstico y el agnóstico. Sí, porque son diferentes, sí. Me agarró en curva. Y de repente me acordé, sí, ya me acordé qué son estos camaradas. Un agnóstico es una gente que no cree en Dios. ¿Sí? Fíjese qué chistoso. Pero ahí le va una cosa más chistosa aún. Hay agnósticos teístas. Hay gente que no cree en Dios, pero sí cree en Dios. Y se queda así patinando diciendo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes no creer en Dios y sí creer en Dios? Porque él es un agnóstico teísta. No te entiendo, le digo. Tú no puedes decir que la mitad del mundo existe y la otra mitad no, porque no la has visto. ¿Sí? Es decir que el universo no existe porque no lo has visto. Eso es como decir que tu espalda no existe porque jamás te la has visto. Pues, es absurdo tu pensamiento. Es conveniente. Le voy a decir por qué es conveniente. Porque no creer en Dios, digamos, es no tener que darle cuentas. Pero siendo teísta, me amarro en dedo, ¿sí? un hilito en el dedo, y no es cierto, yo sí creo en ti. ¿Sí? Esto que le estoy diciendo es para nada más. Pero en realidad, dentro de mí mismo sí creo en ti. Eso no puede ser. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos trajo a toda verdad. ¿Sí? El Espíritu Santo, dice la Escritura, que nos llevará a toda verdad. Vaya que cuando nosotros nos encontramos con una gente así, un agnóstico, ¿sí? Estamos en presencia de alguien que no está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que hace es dar testimonio de la presencia o del ministerio de salvación del Señor Jesucristo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos da testimonio de la existencia de Dios. No de que si Dios existe porque me conviene que exista, o no existe porque no me conviene que exista. ¿Sí? Esa es la diferencia que tenemos. Cuando nosotros tenemos esa presencia del Espíritu Santo, esto nos
la tenemos porque la manifestamos por fe. Esa fe hace que nosotros, en contra de nuestros, si usted quiere, razonamientos brillantes que surgen de nuestra cabeza, ¿sí? A pesar de que nuestro cerebro nos está diciendo que no, nuestra fe nos está diciendo que sí. Y eso es lo más importante, que nosotros estamos aquí porque nuestra fe nos dice que nosotros debemos de estar aquí. ¿Me explico, hermanos? Nuestra fe nos dice, nuestro razonamiento nos puede decir, está más interesante el partido de fútbol. Sí, ese es nuestro razonamiento. Pero nuestra fe nos dice, tienes que ir a adorar a Dios. Porque tienes que manifestar lo que crees delante de tus hermanos y delante de Dios también. Si no lo haces, tu fe es una fe muy flaca. Y la presencia del Espíritu Santo en tu vida está siendo muy débil. Porque estás prefiriendo las cosas del mundo que las cosas de Dios. Hay justificaciones, si usted quiere, para no venir. Hay justificaciones para quedarse en casa, para hacer otra cosa, para bañar al perro, para lo que sea, sí. Pero ninguna justificación está por encima de la conciencia que el Señor le da de que no debe dejar de reunirse, no dejar de congregarse, dice la Escritura. Este no fue un invento de alguien que está parado aquí diciéndoles lo que tienen que hacer o lo que se debe de hacer. Esto fue algo que fue dejado para la conciencia del hombre. Y esto fue algo que fue dejado al ministerio del Espíritu Santo para que lo recuerde al hombre, para que le recuerde al hombre lo que tiene que hacer. No solamente por el hecho de la voluntad, digamos, de alguien, de que deben de estar aquí porque yo lo digo. No es esa voluntad. Si nosotros somos hijos de Dios, y decimos que somos hijos de Dios, porque el Señor Jesucristo es nuestro hermano, y porque la mayor declaración que hizo el Señor Jesucristo fue decir, yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Mi Padre dice, que está en los cielos, dice, y yo somos uno. ¿Sí? Yo lo conozco y Él me conoce a mí, y lo que yo digo, lo digo de parte de Él. Venimos nosotros aquí manifestando precisamente esa presencia. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? No porque a mí se me haya ocurrido, sino porque la presencia del Espíritu Santo me dice que soy un hijo de Dios. A veces se me olvida, la verdad, y a veces nosotros vivimos en un mundo que nos hace olvidarnos de quiénes somos, que nos hace olvidarnos de nuestra identidad. ¿Sí? A veces pensamos que es más importante ser amigo de Yuri que ser un hijo de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Porque a los demás les podemos presumir eso, pero no podemos llegar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Soy hijo de Dios. Se van a burlar de usted, se van a reír. ¿Sí? Y como no queremos eso, ¿sí?, nos mantenemos eso muy en lo secreto. Pero ese es el mayor título que tenemos, que somos hijos de Dios. Por eso la Escritura nos dice, podemos clamar, Abba Padre. ¿Sí? Mi papá, mi papi, ¿sí?, mi querido Padre, mi adorado Señor, mi querido Padre. ¿Sí? Yo tengo un papá que está en los cielos. Ustedes, le decía Pablo a los Gálatas, ustedes declararon que recibieron al Espíritu Santo por fe, pues ahora manifiesten la presencia o el conocimiento de Dios a través de esa fe. Precisamente no la abandonen, no regresen atrás. Les decía, les llama la atención y les dice, ¿qué me hice vuestro enemigo por deciros la verdad? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es un regalo que Dios nos dio.
Es algo que nos dejó a nosotros. No tenía por qué hacerlo el Señor. Tal vez hubiera podido dejar el testimonio nada más de su muerte, de su resurrección, y se acabó. Se hubiera olvidado con el tiempo, como se olvidó, digamos, la muerte de César, o como se olvidó el triunvirato, como se olvidaron tantas cosas, ¿sí?, de aquel tiempo que fueron tan importantes. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba el segundo papa? Nadie se acuerda. Es más, si les pregunto cómo se llamaba el primero, tal vez muy poquitos lo sepan. Se llamaba León, sí, el primero. Tenemos pues nosotros que la presencia del Espíritu Santo nos recuerda continuamente cuál es el deseo de Dios para nosotros. Este Consolador también nos hace una pregunta: ¿qué tan bien le conozco? ¿Sí? Póngase a pensar, ¿qué tan bien conoce usted el Espíritu Santo? Piénselo. ¿Qué tanto le conoce? Porque esté en nosotros, bueno, pues si algo está en nosotros debemos de conocerlo, ¿sí? Pero ¿qué tanto le conocemos? Y la verdad, a veces nos quedamos cortos en el conocimiento que tenemos de Él. No llegamos a experimentar esa cercanía, porque pensamos que viene y se va, y viene y se va, y viene cuando le decimos que venga porque nos sentimos agüitados, y se va cuando ya nos sentimos alegres, ¿sí? Cuando estamos en pachangas ya no está, ¿sí? Porque Él viene nada más a andarnos vigilando de que nos portemos bien, de que hagamos las cosas rectamente, correctamente, etcétera, ¿sí? Y cuando nosotros nos portamos mal, nos viene a decir: Dios te va a mandar al infierno, ¿sí? Tal cosa no es cierta. Eso no es cierto. La presencia que tenemos nosotros del Espíritu Santo en nuestra vida es que Él nos dice continuamente, y se lo repito nuevamente: Dios te ama. Dios te ama. No te olvides de esto. Y Él es el que nos lleva inclusive a decir: ven, Señor Jesús. De otra manera pudiéramos nosotros decir, pues que sea la voluntad de Dios que venga cuando venga, ¿sí? O va a venir cuando va a venir. Pero no, esta presencia es la que nos está diciendo continuamente: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos hambre, Señor, y sed de justicia. Porque queremos verte, Señor, porque queremos conocerte, Señor, porque lo más grande que podamos ver nosotros en el cielo va a ser a ti, ¿sí? No las puertas y los puentes y las calles de oro y todas esas cosas que nos dice la Escritura que van a estar ahí. Lo más importante va a ser conocer a quien nos hizo. ¿Por qué nos hizo? ¿Para qué nos hizo? ¿Por qué estamos metidos en todos estos líos? ¿Cuál fue el propósito de tenernos en estas condiciones? ¿Por qué la espera? Estamos nosotros esperando que venga el Señor y a veces nos desesperamos porque no llega, porque no viene. Cuando estemos allá le vamos a poder decir: Señor, ¿por qué nos hiciste esperar tanto? A ver, explícame por qué, ¿sí? Digo, no te puedo pedir razones de tu comportamiento, de tu conducta, pero por lo menos quítame la carga de la curiosidad que tengo. ¿Por qué no viniste cuando yo pensaba que ibas a venir? Cuando yo creía que debías de haber venido, ¿sí? Nosotros no podemos cambiar la historia de este mundo, hermanos. No. Los geólogos pueden estar diciendo: el mundo se va a acabar. El calentamiento global va a acabar con la vegetación. Si no acaba el calentamiento global, acaba la indignidad del hombre, ¿sí? Que nos estén alimentando con cosas que no deben de darnos, ¿sí? O que nos estén metiendo vacunas que no nos deben de meter, ¿sí? Que nos estén envenenando
que estén creando un campo de concentración mundial en donde unos cuantos solamente van a sobrevivir, porque los demás sobramos. Existe un propósito, digamos, de la élite mundial de decir que este mundo debe tener nada más 500 millones de gentes. Estamos por los 7,000 millones. Imagínense, sobran 6,500 millones de gentes. ¿Cómo se los van a echar? Porque la pretensión es matarlos. ¿Cómo le van a hacer para hacerlo? Lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Hablamos nosotros a veces de tribulaciones y de dificultades y pensamos que la tierra se va a abrir y que van a caer rayos y cosas y eso, y tal vez ya estemos pasando por eso. Lo más probable es que estemos ya en ese periodo, en ese tiempo que está avanzando y que no nos hemos dado cuenta de él. Alguien podemos decirle, oye, no, pero la Escritura dice que se va a abrir la tierra y que van a salir animales de la tierra y que van a venir esto y que va a salir aquello. Y todo eso fue solamente una visión que tuvo el apóstol Juan. Algo que no podía explicar porque él no sabía de tanques y aviones y enfermedades y cambios genéticos y todas esas argüendes que ahora tenemos. No había radio, no había televisión, no había aviones, no había carros, no había nada de eso. ¿Sí? Imagínense, se le presenta una visión a alguien de algo que va a ocurrir en el futuro y no puede describirlo más que con palabras de su tiempo. ¿Sí? Pero esas palabras de su tiempo tienen que ser trasladadas a nuestro tiempo, porque la Escritura no pasa. El tiempo, la Escritura sigue siendo la verdad absoluta, que no cambia. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no van a pasar, y la ley menos va a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es un principio, digamos, inmutable de Dios. Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos sigue siendo el mismo, no cambia. El proyecto que tiene no va cambiando de acuerdo a las circunstancias. No cambia porque las cosas no se presentaron como Él esperaba. Todo está previsto. No cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. No cae un pajarillo, dice, de una rama sin que Dios no lo vea. ¿Sí? Él sigue estando al cuidado de este mundo. Y todo lo que pueda ocurrir está dentro del proyecto, de ese proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dejó ese proyecto para probar a la humanidad quiénes le eran fieles y quiénes no. Nosotros, en las circunstancias en las que podamos estar, podemos renunciar a Dios. ¿Sabes qué? No pasa nada, las cosas siguen igual, el mundo se está acabando y Dios no responde. Está como en un silencio, ¿sí? Como si no nos hablara, pero continuamente nos está diciendo, ¿ya viste el temblor que pasó en tal parte? ¿No te acuerdas que te avisé que iba a haber temblores? Ajá. ¿Ya viste el tsunami que ocurrió por allá? ¿No te acuerdas que te avisé que iba a haber tsunamis también? Ajá. ¿No han aparecido señales en los cielos? ¿No te avisé que iba a haber señales en los cielos? Ajá. Pero los apercibidos son los que están viendo eso. Los que están desapercibidos dicen, ay, eso ha pasado todo el tiempo. Siempre ha habido estas cosas. Temblores hay cada rato. Eso no es cierto, hermanos. En la historia nunca se había visto toda esta serie de cambios que está teniendo el mundo hasta la fecha. Regresando un poquito a nuestra plática, nosotros podemos sentir nuestro corazón sobrecargado muchas veces por tentaciones, por desánimo, por rechazo, por pecado, por faltas que hemos cometido, por vergüenza, por tristeza.
Y les decía que a veces pensamos nosotros que la manera en la que Dios responde es, o el Espíritu Santo responde es trayéndonos consuelo, como si fuera un baño, digamos, en el cual nos sentimos bien hoy y al día siguiente volvemos a levantarnos y sentimos otra vez la carga, esa carga pesada que vamos teniendo. Pero el Señor no actúa de esa manera. Cuando nos dice una verdad, o cuando el Señor nos habla de una verdad absoluta, esa verdad es para que nosotros la recordemos hoy y mañana y el resto de la semana y el resto del año y el resto de nuestra vida, y que no se nos olvide, ¿sí? Si nos pone pruebas es para enseñarnos algo. Y déjame decirle una cosa, dice la Escritura: no os ha sobrevenido tentación que no sea humana, dice. Más fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podáis resistir, ¿sí? ¿Okay? Esto significa que cuando nosotros nos estamos haciendo del lado de Dios, ponemos, digamos, del lado derecho de Dios, las tentaciones nos van a caer, ¿sí? Se van a venir en contra nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos declarando enemigos del diablo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Usted cree que el diablo va a molestar o dejar de molestar a sus seguidores o molestar a sus seguidores porque nosotros le estorbamos? Nos viene a dar lata a nosotros, ¿sí? Nosotros somos su punto de choque, ¿sí? Los otros pues ya los tiene. A nosotros, a los que quiere agarrar y llevarnos otra vez a aquel lugar, renunciando, negando, rechazando a aquel que nos trajo salvación. Mucha gente lo hace diciéndose cristianos. No, Dios no se ocupa de estas cosas. Otra vez se convierten en agnósticos teístas. Creo en Dios, pero no creo en Dios. Creo en Dios, pero no creo lo que Dios dice, ¿sí? Creo en Dios, pero no creo que Dios esté interesado en mi vida. Creo en Dios, pero no creo que Dios se meta en la naturaleza, la madre naturaleza, ¿sí? O el universo. No creo que Dios tenga que ver con que la luna se ponga de cabeza o se voltee o haga lo que haga. Dios no tiene que andarse ocupando de esas pequeñeces. Dios es más grande que eso, ¿sí? Entonces, ¿para qué habla del pajarillo y de la hoja? Dice que no, que cae la hoja de un árbol. Otra vez repitiendo, no cae la hoja de un árbol sin que Dios no lo permita, ¿sí? ¿Para qué se ocupa de una hoja? ¿O para qué se ocupa de una hoja y nos deja la luna que haga lo que quiera? O que el sol le pase lo que le pase. Es increíble que nosotros pretendamos dividir la mano de Dios, digamos, de esta naturaleza o de este mundo o de este universo o de nosotros mismos, porque no le creemos, ¿sí? Juan 14:26 dice que el Señor nos va a enseñar todas las cosas, que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y que nos recordará todo lo que nos ha dicho, ¿sí? Si yo le preguntara, oiga, deme los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Cuáles me daría? ¿La versión católica o la versión ecuménica o la versión bíblica? ¿Cuál me daría? Seguro es que se interesara más por la versión bíblica, porque es en donde está la verdad, ¿sí? La otra, la versión católica, la han oído, ¿verdad? Sí la conocen. Pues todos eran católicos, no se hagan. La versión católica la conocen. La versión católica suprimió, por ejemplo, el 4º mandamiento, ¿sí? Cambió el primero y le puso otro nombre, ¿sí? E hizo una serie así de cambios para justificar, digamos, que tengamos un mono colgado ahí, ¿sí? Porque el mono es muy importante. Ver al mono es sumamente importante. Hincársele al mono
lo máximo que puede hacer. Pedirle al mono, no hay nadie más que le vaya a contestar que el mono, ¿sí? Eso es lo que nos enseña. Pero eso no es lo que la Escritura dice, porque la Escritura dice en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y riájale, se acabaron los monos, ¿sí? Se acabaron los ídolos. Se acabó todo aquello que nosotros antes pensábamos que era muy sagrado, muy santo, muy respetable, y se convirtieron en paja, en hierba, en madera, en cemento, en yeso, en cosas que se pueden quebrar, que necesitan cargarlas, que necesitan hablarles para que se comuniquen con nosotros, porque no hablan, porque no oyen, porque no ven. Y eso la Escritura nos lo está diciendo continuamente. Pero necesitamos de la presencia del Espíritu Santo que nos esté recordando eso, porque luego muchas veces, cuando por costumbre podemos pasar delante de una iglesia católica y nos quedamos así con la manita aquí arriba, ¿verdad? ¡Glup! Bueno, nos íbamos a persinar, ¿sí? Porque nos quedó la costumbre. Y esa presencia del Espíritu Santo hace que esas costumbres y esas cosas nos esté recordando qué es lo que somos. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, ¿sí? Y como tal podemos nosotros pensar que Dios nos ha amado a ti tal como me ama a mí, ¿sí? No soy preferido de Dios sobre ninguno de ustedes. Yo no soy mejor que ustedes delante de Dios, ni soy único delante de Dios. Sencillamente tengo un trabajo distinto. Esa es la única diferencia. Pero en cuanto a la relación, en cuanto a la forma en la que Dios nos ve, somos iguales todos nosotros. Para el Señor no existen altos, flacos, gordos, panzones, como sea, ¿sí? O mujeres feas, bonitas, delgadas, gordas, como sea. Para Él no existe diferencia. Para Él todos somos iguales. Todos somos con la misma calidad de amor, merecedores de ella. Exactamente. Porque este es un testimonio, digamos, que el Espíritu Santo nos está dando continuamente. Tú no estás solo. Dios te ama, a pesar de las faltas y dificultades y problemas que tengas, ¿sí? El enemigo puede entrar como una inundación contra usted, hermano. Ya voy a terminar. Pero cuando el enemigo pueda venir como una inundación como usted, Dios no le ha prometido que no va a venir en contra suya. No ha sido una promesa. La Escritura dice: en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Es algo que es inevitable. Es inevitable que tenga rechazo. Es inevitable. Es inevitable que se burlen de usted. Es inevitable. Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? No ha habido, digamos, situaciones en las cuales, por pequeña que sea, Dios no haya tenido que ver en ella, o no haya estado metida la mano del Señor para enseñarnos algo, para mostrarnos cuál era su voluntad, el deseo de su corazón, la forma en la que debíamos de haber reaccionado o debemos de reaccionar. No le ha ocurrido, digamos, que muchas veces cuando tiene una reacción contra alguien, va usted camino a su casa y dice: no debía haberle contestado así, no lo ha pensado de esa manera, no debía haber reaccionado de esa manera. ¿Quién cree que le está enseñando camino a su casa cómo debe haber reaccionado? ¿Su inteligencia? ¿Su razonamiento? No, ha sido precisamente la sensibilidad de la presencia del Espíritu Santo que le está diciendo: hey, hijo, no puedes reaccionar de esa manera. La próxima vez, fíjate que te di la oportunidad de ponerte en esa situación para que la próxima vez
reacciones distinto. Podemos reaccionar igual la siguiente vez. Y vamos camino a nuestra casa y dices, otra vez, híjole, man, otra vez la misma, otra vez vuelvo a ser el mismo, ¿sí? Es como si fuera parte de mí. ¿Por qué? Porque el Señor me está enseñando de alguna manera, a través de esa experiencia, que yo tengo que ser diferente. Había un letrero que aparecía en los carros a veces. Decía, yo no soy perfecto, solamente soy salvo, ¿sí? No soy perfecto. Dice, y si usted se cree perfecto, intente caminar sobre el agua. A ver, no sobre las piedritas, sobre el agua, ¿sí? Métase al mar e intente caminar media milla dentro del mar sobre el agua. Y si logra regresar, usted es perfecto, ¿no? Pero caminando, no mojado, ¿sí? No se vale nadar. Dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Este recibir, digamos, es un acto de la voluntad. Y muchas veces la voluntad está doblegada a la presencia del Espíritu Santo. ¿No le ha costado a veces trabajo cuando le habla a una gente sobre Dios, que la gente se retraiga, digamos, y le ponga toda clase de pretextos para no hacerlo? Diga, no, pero es que mira, yo ya lo tengo, ya lo recibí. No, espérate, haz esto. No, déjame explicarte, permíteme explicarte, déjame decirte. ¿No le ha costado trabajo a veces llevar a una gente a que diga, bueno, está bien, pues yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador? Pácatelas, en ese momento acaba de dar un paso gigantesco en su vida, ¿sí? Porque aunque no lo sepa y aunque haya sido nada más por complacerlo, ¿sí? Acaba de decirle al Espíritu Santo, ven a mi corazón. Bueno, ya llegó el Espíritu Santo al corazón de aquella persona y de ahí en adelante no lo va a dejar en paz, ¿sí? Ya no lo va a dejar tranquilo, le va a estar recordando continuamente, oye, esta no es la forma en la que te debes de comportar, ¿sí? Esta no es la manera en la que tú debes de actuar, esto no es lo que debes de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si nosotros somos guiados verdaderamente por el Espíritu de Dios, nosotros somos hijos de Dios. No cabe duda. No tenemos para dónde hacernos. No tenemos más paternidad. ¿Sabe que existen dos paternidades en este mundo, por cierto? ¿Sí? Una es la paternidad de Dios y otra es la paternidad del diablo. ¿Nosotros somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? No tenemos para dónde hacernos. Paternidades espirituales estoy hablando, ¿sí? Por eso dice la Escritura, advierte, dice, no os unáis en yugo desigual con un incrédulo, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O acaso Dios y el diablo pueden ser consuegros? Puesto de otra manera, no se puede. No debe ser de esa forma. Nosotros estamos en un mundo aparte. Dentro de este mundo, el mismo Señor Jesús dijo, Padre, yo no te pido que los apartes del mundo. No, lo que te pido es que los apartes del mal, ¿sí? No los puedes apartar de este mundo. No nos vamos a ir a la luna o a Marte. Estamos viviendo aquí en este mundo, en donde estamos mezclados, trigo y cizaña, buenos y malos, creyentes e incrédulos. Seguimos estando revueltos, pero no somos iguales, porque no podemos clamar la misma paternidad unos y otros. Por ahí el diablo ha convencido a la gente diciéndole, todos somos hijos de Dios. No. La condicionante para hacerlo es haberle recibido. Y la condicionante para hacerlo es creer en Él, ¿sí? Todos somos criaturas de Dios
Hey, ahí sí es cierto, eso sí es cierto, somos creación de Dios, pero no somos hijos, no todos somos hijos. Los hijos son escogidos, es una nación muy especial, es una nación reservada, santa, distinta, ¿sí? Es una nación que tiene otro comportamiento, es una nación que se rige por leyes estrictas, por leyes que le demandan y que están escritas en su conciencia. Por eso es que es muy difícil que un cristiano pueda ser político, pues, porque lo corrompen, o porque se tiene que corromper para hacerlo. Pensarán que estoy hablando de política, pero no es cierto. Estoy hablando de realidades nada más, de algo que ocurre como una realidad. Usted no puede ser gerente de un prostíbulo, pues. No puede serlo, ¿sí? Porque su conciencia no lo va a dejar, porque le va a decir, no puede ser que tú te dediques a eso. ¿Sabe que me ofrecieron un negocio muy lucrativo? ¿Sí? Muy lucrativo. Hace apenas una semana me ofrecen un negocio de distribución de tequila. Fíjese. Me dijo, en la primera venta son 180,000 pesos. Wow, muy lucrativo. Pero por ahí, un grillito que tengo en la cabeza me dice, tú no puedes hacer eso. Sí. Y le dije, no cuentes conmigo, yo no puedo hacer eso. Te agradezco mucho la invitación, pero no puedo hacer eso. Mi conciencia no me lo va a permitir. Es muy lucrativo el negocio si tú quieres y va a dejar mucha feria, pero no, mi conciencia no me permite hacerlo. ¿Por qué? Porque ante todo nosotros debemos de responder a lo que nuestra conciencia nos dice que debemos de hacer. Si yo creo en la palabra de Dios y si yo confío en Dios, entonces, sin importar cómo me sienta o sin importar si me convenga o no, yo tengo que hacerme del lado de Dios, porque mi conciencia no me va a dejar de ahí en adelante. La puedo cauterizar y decir, bueno, a mí qué me importa que otros se envenenen allá ellos, ¿sí? No, sí me debe de importar, porque tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. O al revés. Bueno, por ahí va, pues. Sí. Tan irresponsable es uno como el otro, pues. Piensa en un momento en un ser querido que usted conozca. Muchas veces están en problemas, sí, tal vez se encuentran en dificultades, pasando por alguna enfermedad incurable o por una enfermedad que los está poniendo cerca de la tumba. ¿Qué hace? Puede salir corriendo y decir, se me va a morir, ¿sí? Mi señora estuvo muy grave al otro lado. Estaba grave, ¿sí? Yo sabe lo que hacía, aparte de cocinar, lavar los trastes y todo lo que eran los quehaceres propios de la casa, que no me importaban, no se me cayeron los pantalones, por lo menos no sentí que se me fueran para abajo, ¿sí? No, que me salieran faldas tampoco. Yo creo que la relación entre un hombre y una mujer en un matrimonio debe ser una relación de colaboración, en donde los dos tengan las mismas obligaciones y derechos, ¿sí? No, yo soy machito y por lo tanto yo nunca lavo los trastes. No, hermano, se me quebraban las uñas, ¿sí? Del jabón, en serio, ¿sí? Y ahora entiendo por qué a las mujeres se les quiebran las uñas, ¿sí? Se les debilitan mucho y se fracturan muy fácil. Bueno, pues también eso me pasaba. Pero lo que hacía en las noches es que me paraba, ¿sí? Me iba a la sala y solito ahí
sin decirle a nadie. Ni siquiera a mi esposa, ¿viste? Me ponía a decirle: Señor, no me vayas a quitar a mi pareja. Te lo suplico. ¿Tuvo algo que ver? Estoy seguro que sí. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Espíritu nos hace que nosotros le pidamos con gemidos indecibles también lo que Él espera de nosotros, pues, lo que espera de nuestra vida. Hubiera podido decirle como aquel chiste, ¿verdad? Hacerle así: ¿qué estás haciendo, viejo? Pues te estoy espantando los opilotes, man. Estás muy grave, ¿sí? Las cosas no se ven bien. Pero no hacía eso. Me ponía a orar, porque no tenía otra cosa que hacer. Hubiera podido tomar una actitud indiferente. Bueno, pues Señor, tú la quieres así, no, ahí está. Hazte cargo de ella, ¿sí? Pero como tengo responsabilidad en eso, ¿sí? Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que poner a orar, ¿sí? Porque la oración muchas veces es la expresión del conocimiento que tenemos de Dios, ¿sí? A veces no, fíjese, vaya a una librería cristiana, y se va a encontrar un montón de libros que le van a enseñar cómo orar. Ya que cuando ore, tiene usted que primero pedirle, darle gloria a Dios, y luego pedirle que venga a su presencia, y luego hínquese, ¿sí? Porque si no está hincado no va a servir. Y le dan una serie de datos ahí, y cuando usted pretende poner toda esta sarta de leyes en proyecto, no le funcionan. Lo único que le funciona es que usted lo haga de corazón, y la única forma de hacerlo de corazón es que usted sea un creyente. De otra manera no vale. No vale, no tiene valor. Podemos hacer una oración muy brillante, así muy bonita, muy llena de expresiones así muy floridas y todo lo que usted quiera, y no tiene ningún valor. A Dios no le impresiona ninguna de estas cosas. A Dios lo que le impresiona es que usted le pida a Él en la única forma que le puede pedir, que es con su corazón y con sus labios. La única manera en la que le podemos pedir. ¿Tendrá valor que nosotros vayamos en el carro orando? Claro que sí, por supuesto que tiene valor. Pídale al Señor que no choque, sí, por lo menos, ¿sí? O que no se vaya a pasar un alto. Pero lo puede hacer, porque la relación que tenemos con Dios a través de la oración es única y solamente concedida a los creyentes. Usted, como si es una persona incrédula, usted no puede orar, porque le hace falta algo que es indispensable para que nosotros nos podamos relacionar con Dios, que es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y esa presencia es algo que nosotros no podemos sustituir o cambiar. El mundo pues está yendo para abajo, hermanos. Continuamente lo vemos muchas noticias que les decía que son alarmantes, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer? ¿Usted cree que nos vamos a parar a decirle a un aerolito: párate, para no vayas a caer encima? ¿Sí? No podemos hacerlo. Estamos en las manos de Dios, ¿sí? Si nos cae, pues bendito sea Dios, ya día de graduación, Señor, ¿sí? Y si no nos cae, bendito sea Dios, gracias, Señor, por librarme, ¿sí? Para podernos, fíjese, utilizamos la palabra librar, ¿sí? Como si fuera pues si fuera un verbo, digamos, que nosotros pudiéramos usar libremente. Pero para que usted pueda ser librado de algo, usted primero necesita ser preso de aquello. No se puede liberar a nadie que no esté preso, o por lo menos llevarlo a la libertad, si primeramente
no se mantiene preso. Curiosamente, cuando nosotros hablamos de esa, líbrame Señor de esto, líbrame Señor de aquello, nosotros estamos diciendo, soy preso de esto, soy preso de aquello, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en una situación de prisionero. Le pedimos al Señor que nos libre de algo cuando estamos metidos en el problema, porque somos presos de eso. Pero cuando estamos en libertad, lo único que podemos hacer es darle gracias al Señor, ¿sí? Porque no somos prisioneros de aquello. Ahora, si usted ora, es durante la oración que el Espíritu Santo manifiesta la presencia de Cristo en nosotros, ¿sí? Es durante la oración, porque la oración nos fue dejada como la forma en la que nosotros nos comunicáramos con Dios. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra, ¿sí? Nos habla a veces en sueños, en visiones, pero fundamentalmente nos habla a través de su palabra. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Él nos habla, nosotros le respondemos orando, ¿sí? Es una comunicación entre dos personas. Cuando uno habla y el otro escucha, no hay comunicación. Cuando uno habla y el otro responde, empieza a haber comunicación. Empieza a haber un diálogo, una comunicación entre uno y otro. La manera en la que nosotros le hablamos a Dios es a través de la oración. Es durante la oración que el Espíritu Santo sella las promesas de Dios en nuestros corazones. Solamente a través de la oración, fíjese. No es a través del conocimiento. El conocimiento lo que viene es que se nos viene aquí arriba. Aquí es donde lo tenemos. El conocimiento de Dios lo tenemos aquí. Las promesas de Dios están selladas aquí. Tenemos que pasarlas de aquí a aquí. Muchas veces inclusive tenemos que hacerlo al revés. La fe es algo que se manifiesta aquí, para que luego sea una realidad aquí. El problema de los teólogos es que la tienen aquí nada más, y nunca pasó de aquí para acá o de acá para acá. El problema es que por eso precisamente hay muchas gentes que ponen en duda las promesas del Señor, porque no las entienden aquí. Su problema está aquí en la cabecita. Cuando el Señor nos dice que nosotros, para relacionarnos con Él, primero tenemos que relacionarnos con Él con el corazón, porque del corazón nace la fe, ¿sí? No nace de la cabeza, no nace de nuestros pensamientos o de nuestra decisión, sale de nuestro corazón. Pero para que esas promesas sean una realidad, tienen que estar selladas aquí, como un sello que nos pusieron, como una marca, como un fierro candente que nos pusieron en el corazón. Todas las veces que nosotros oramos, acudiendo o echando mano de esas promesas, las estamos sellando en nosotros, ¿sí? Las estamos poniendo en nuestro corazón, porque las hemos creído de aquí, las hemos pasado para acá. Y es que es durante la oración también que el Consolador pronuncia esperanza en nosotros, ¿sí? La esperanza es algo que tenemos de ver hacia el futuro, algo que todavía no ocurre, ¿sí? Eso se llama esperanza, o eso se llama esperar algo, ¿sí? Estar esperando algo es que aquello que estamos esperando aún no ha llegado. El Espíritu Santo lo que hace es que pronuncia esa esperanza en nosotros. Esto no lo has recibido todavía, pero un día va a llegar a ti, ¿sí? Un día va a caer sobre ti. Y la otra es que durante la oración es que el Espíritu Santo suelta los ríos de consuelo, ¿sí? Paz y descanso a nuestras almas. Otra vez, ahora, cuando ya lo tenemos aquí, entonces ahora nos baña hacia arriba y se pone en nuestra alma, ¿sí? Y nos dice,
ok, tranquilo, en paz, se acabó. ¿Sí? Ya no debes de preocuparte, está en mis manos. El problema es que nosotros lo llevemos a las manos del Señor y se lo dejemos ahí. ¿Sí? No mantengamos el hilito. A ver, Señor, déjame agarrar mi problema otra vez, porque sin el problema no puedo vivir, y ahí lo traemos cargando. ¿Sí? Cuando lo entregue, corte el hilo, y ya no tengo nada que ver con eso. ¿Sí? Ya se acabó, no tengo nada que ver en ese asunto, estoy libre de ese asunto. ¿Sí? En estos días, hermano, que su oración sea: Espíritu Santo, manténme en comunión cercana con Jesús. ¿Sí? Porque en última instancia nosotros aquí a este lugar venimos a hablar de Jesús. ¿Sí? Venimos a hablar de la relación que nosotros tenemos con Él y de la relación que Él tiene con nosotros. ¿Sí? No me permitas descuidar mi tiempo a solas con aquel que ama mi alma. ¿Sí? Este que ama mi alma se llama Jesús. ¿Sí? Manténme sobre mis rodillas, digámoslo de una manera simbólica, entonces conoceré tu consuelo. Tenga ánimo, hermano, haga su oración hoy. ¿Sí? Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde.